Gracias. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la clase de hoy. Continuamos con nuestro ramo de bibliología. Estamos viendo la sola escritura. Tenemos los siguientes temas ya abordados: las Santas Escrituras, revelación por excelencia y única regla de fe y conducta. Tenemos la autoría y autoridad de las Escrituras. Y hoy día nos corresponde ver la perspicuidad de las Santas Escrituras. Así que vamos a partir con el tema, la perspicuidad de las Santas Escrituras. En los tiempos de la Reforma del siglo XVI, la Iglesia romana enseñaba, y no solamente lo enseñaba en ese tiempo, sino que todavía lo sigue enseñando, que la correcta interpretación del texto sagrado estaba en manos de los especialistas de la Iglesia, a saber, el Sagrado Magisterio. El Magisterio son los especialistas de la Iglesia y son ellos quienes poseen el don de la infalibilidad, por estar conducidos por el sucesor de San Pedro. Es decir, el magisterio es infalible. En la doctrina católica romana, el magisterio es infalible cuando éste es presidido por el Papa, el sucesor de San Pedro. Voy a apagar las luces para que no moleste atrás, ¿ya? Ahí sí, muy bien. Vuelvo al punto otra vez. La Reforma tiene un contexto. Siempre los textos de la Reforma, las confesiones, los documentos de Lutero, de Juan Calvino, se debe leer dentro del contexto histórico en que surge la Reforma protestante del siglo XVI. La Iglesia Católica Romana, ella sustentaba que tenía la correcta interpretación del texto sagrado, que la interpretación del texto sagrado estaba en manos de los especialistas, a saber, el Sagrado Magisterio, quienes poseen el don de la infalibilidad por estar presididos por el sucesor de San Pedro, el Papa. Si el Papa no está presente, entonces el magisterio no tiene la infalibilidad. Se deriva del Papa cuando él preside el magisterio. En consecuencia, el pueblo o los laicos, como ellos le llamaban, no debían hacer interpretación de la Biblia, porque carecían de la capacidad para ello, y más aún, ni siquiera les era permitido leerla en el idioma común del pueblo. Decían lo siguiente: las Sagradas Escrituras son un libro muy oscuro y muy difícil de ser entendido, que confunden a los teólogos más grandes y sabios de todas las iglesias, que por esto son mal entendidas y peor usadas, que los hombres sencillos e indoctos, como ellos, labradores, campesinos y obreros, no pudiendo entenderlas, las interpretarían mal, que estaban destinadas para la iglesia, las Sagradas Escrituras, y no para el pueblo, y que por lo tanto pertenecían al clero, que se compone de hombres instruidos y santos, y no a los legos, que son hombres ignorantes e indoctos. Eso es lo que sostenía la Iglesia Católica Romana durante el siglo XVI, y lo siguió manteniendo durante siglos posteriores. Es después del Concilio Vaticano II que la Iglesia Católica Romana se abre a la idea de tener que permitir que el laicado lea la Biblia, no sin que ésta sea leída con los comentarios que están a pie de página, donde el magisterio entonces plantea la verdad infalible. Bien, cuando hablamos de la perspicuidad de las Escrituras, el oficio de interpretar, ya, esta es la doctrina católica romana primero, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 85. A esta exclusividad de la interpretación del texto sagrado
La comunidad protestante respondió con lo que se llamó la perspicuidad de las Santas Escrituras. Es decir, que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas fundamentales las pueden entender todo el que lea con espíritu de oración y piedad. Es decir, la Biblia puede ser comprendida por todos, siempre y cuando el que la lee con espíritu de oración y piedad. La Confesión de Fe de Westminster, que es el documento tal vez más conocido e importante de los documentos confesionales de la Reforma del siglo XVI y XVII en este caso, dice así en el capítulo 1, inciso 7: las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Entonces, en ese párrafo número 7 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, se fundamenta el postulado de la perspicuidad de las Escrituras, la perspicuidad bíblica. Y de este fundamento se va a derivar lo siguiente, a lo menos tres cosas. Uno, que todo cristiano, sin discusión alguna, puede escudriñar las Escrituras. Todos pueden escudriñarla y deben escudriñarla. Dos, que las Escrituras se dirigen a personas comunes de la Iglesia y no a los obispos o a los clérigos. Y tres, que la Escritura misma afirma su perspicuidad. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias y en esta clase vamos a hacer uso de la palabra del Señor, ¿ya? Así que tengan sus textos bíblicos al alcance y vamos a partir por Hechos capítulo 17, versículo 11. Si lo encuentran primero que yo, pueden leerlo, ¿ya? No hay ningún problema, por favor, lean nomás el texto. Hechos 17, 11. Estos, Pastor, amén, lo tengo, bien, léalo. con la dirección del Espíritu Santo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Gracias. Ahí tenemos cuando Pablo y Silas llegan a la zona de Berea y entran en la sinagoga de los judíos y predican el Evangelio para probar que las Escrituras hablaban del Cristo, del cual Pablo anunciaba la salvación. Dice que estos de la sinagoga de la zona de Berea, de la ciudad de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica y recibieron la palabra con mucha atención, pero la recibieron después de haber hecho algo. La recibieron con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Ellos escudriñaron las escrituras y no es el clero el que escudriñó las escrituras. Ya fueron las personas comunes. ¿Ya? Puede que haya habido algún líder de la sinagoga, posiblemente, pero los que estaban allí se dedicaron a examinar las escrituras para verificar si era cierto lo que Pablo predicaba. Y eso es lo que Martín Lutero llamó el derecho al libre examen, que no se debe entender como derecho a la libre interpretación. Derecho al libre examen es que tú tienes la libertad de examinar si lo que se te está enseñando está o no en la escritura. Derecho a examinar si lo que se te está enseñando está en concordancia con la palabra de Dios. Ese derecho al libre examen es el que hizo uso entonces los creyentes de la zona de Berea. Así que ahí se encuentra el elemento de que todo cristiano, sin discusión alguna, puede escudriñar las escrituras, y no solamente los eruditos y los doctos, como sustentaba la Iglesia Católica Romana. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15.
¿Ya? ¿Lo tienen para leerlo? Mm. Ya. Les escucho para que no haya tanto silencio. Ya lo leo yo. Son tímidos, ¿ah? Lo leo yo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Entonces son perpicuas porque hasta un niño puede leerlas. Y Timoteo era un niño y ya conocía las sagradas escrituras. Entonces todo cristiano sin discusión puede escudriñar las escrituras. Ese es un argumento en favor de la perpicuidad. Es decir, no necesitamos al Papa, a un obispo, a los más versados para que nos expliquen las escrituras. Nosotros también podemos acercarnos a la Biblia y podemos escudriñar lo que dice la Biblia. ¿Requiere método? Sí, requiere método. Podemos cometer errores, sin duda que vamos a cometer errores si no hacemos uso del trabajo de interpretación, de la hermenéutica, pero no es una ciencia que esté solamente en las manos del magisterio de la iglesia, sino que los hermanos pueden aprender algunas normas básicas de interpretación bíblica y acercarse al texto, y algunas cosas son tan evidentes que no necesitan interpretación. Es sencillamente cuestiones de sentido común y están ahí en la escritura. El segundo punto que les había dicho era que las escrituras se dirigen a personas comunes de la iglesia, no a los obispos o a los clérigos, exceptuando la carta a Timoteo, la carta a Tito. El resto de las cartas están dirigidas a las congregaciones. Vamos a ir, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice así, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siga hasta el 9. Allá. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, gracias. Ahí vemos que el Señor le dice, oye Israel, amarás al Señor tu Dios. Luego en el versículo número 6, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, se las repetirás a tus hijos, hablarás de ella y todo lo que dice el texto posteriormente. Es decir, las escrituras eran leídas, aprendidas, memorizadas y repetidas por personas comunes, no por eruditos, no por un magisterio, no por una curia especial, no por un papa. Si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 3, busquemos en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 3, donde Lucas le escribe su Evangelio a su amigo Teófilo. Amén, pastor. Bien, Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. muy bien. Este Evangelio es compilado, es investigado, ¿ya? Aquí es donde tenemos la inspiración dinámica, donde el Señor usa al escritor no como una máquina de escribir, sino según sus cualidades y habilidades. Lucas hace una investigación como una especie de investigación periodística relacionado con todo lo que tiene que ver con la persona de Jesús.
y se lo envía a alguien de nombre Teófilo. Después de haber investigado todo con sumo cuidado, desde su origen me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden. El versículo 1 dice, excelentísimo Teófilo. No era un obispo de la iglesia, no era un clérigo de la iglesia. Si vamos a Romanos capítulo 1, el versículo 7 también. La carta que escribe Pablo a los romanos dice, a todos ustedes que están en Roma, a los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿No se la envía a Pedro, donde supuestamente él sería el primer obispo de Roma? No, no está dirigida a Pedro. Pedro no es el obispo de Roma. Esta carta está dirigida a todos los santos de la iglesia de Roma. No está dirigida a los clérigos, no está dirigida al obispo, no está dirigida al papa. Está dirigida a personas comunes. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, estos versículos son solamente para entregar la evidencia del postulado que se acaba de pronunciar. Saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Está enviada a la asamblea en Corinto, y no solo a la asamblea en Corinto, sino también todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todas partes. Entonces tenemos el fundamento bíblico para ya dos elementos que sostienen la perspicuidad de la Escritura, de que todo cristiano sin discusión puede escudriñar la Escritura, y segundo, que la Escritura se dirige a personas comunes de la iglesia y no a los obispos o clérigos, como sostiene el catolicismo romano. Y la tercera es que ella, la Biblia misma, afirma su perspicuidad, su claridad. Si vamos al Salmo 119, versículo 130. Ciento 119, 130, ¿verdad, pastor? ¿Sí? Dice la palabra. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Bien. La enseñanza de tus palabras ilumina, y hasta la gente sencilla las entiende. ¿Qué más claro puede ser el texto bíblico? La Biblia misma afirma su perspicuidad, es decir, que las personas simples y sencillas pueden entender la palabra del Señor. Vamos también a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, 14 al 16. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, que la mente de los inconversos está endurecida hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto. Ya llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado ese velo para entender lo que dice el antiguo pacto. Y ahora hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Y entonces las cosas reveladas por el Señor van a ser comprendidas por aquellos a quienes el velo le ha sido quitado. Eso habla de la perspicuidad de la Escritura, porque el Espíritu Santo no solamente inspira, no solamente da la revelación, no solamente da la inspiración, el Espíritu Santo también lo que nos da es la interpretación del texto, nos ilumina,
El Espíritu Santo inspira la Escritura y nos ilumina el entendimiento para entender la Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. La carta está dirigida ¿a quién? Esta carta está dirigida, debe ser dirigida igual que la primera carta a los hermanos que estaban en la región del Ponto. ¿Ya? El capítulo 1 dice a todos los hermanos que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son los elegidos. Y aquí entonces el apóstol dice, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Un texto que también afirma la perspicuidad de las Escrituras. Entonces, si bien creemos en la perspicuidad de las Escrituras por estos y muchos otros versículos más, se debe aclarar que en el punto de la perspicuidad, los protestantes no están enseñando que toda y cada persona puede entender la revelación bíblica. Pongamos atención. Vuelvo a repetir eso. Se debe aclarar que en el punto de la perspicuidad los protestantes no están enseñando que toda y cada persona puede entender la revelación bíblica. Eso contradeciría la doctrina de la depravación total del hombre. La capacidad de entender el contenido de la revelación especial de Dios es resultado de la iluminación del Espíritu Santo y fruto de la regeneración. Por lo tanto, no toda persona puede comprender las Escrituras, sino aquellos que han nacido de nuevo, y a quienes el Señor, después de la regeneración, les ilumina para que comprendan las Escrituras. Sin esa gracia de Dios, que es particular y no general, no es para todo el mundo, sino solo para los creyentes, esta gracia particular, sin esta gracia particular, no es posible comprender los asuntos del Espíritu. Leamos primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén, pastor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Cuando hablamos de la perspicuidad de la Escritura, entonces tenemos que tener mucho cuidado. No significa que toda y cada persona pueda entender la revelación bíblica. No. Estamos diciendo que la capacidad de entender el contenido de esta revelación especial de Dios es resultado de la iluminación del Espíritu Santo, iluminación que el Señor entrega a quienes han sido regenerados, y tampoco entreguen la misma cantidad de luz, aún estando regenerados. Va a depender de varias cosas que el Señor ilumine nuestra mente para entender su palabra. Pero la gracia, si bien no es general, dado a todos, sino particular, por esa gracia particular es posible comprender los asuntos del Espíritu. El Catecismo Mayor de Westminster deja explícita la necesidad de la iluminación de Dios para comprender su palabra y a la vez nos entrega una importante cantidad de orientaciones para que se nos incremente el discernimiento de la verdad espiritual, cosa importante considerar para abordar la tesis reformada del derecho al libre examen. El Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 159, responde lo siguiente: las Santas Escrituras deben leerse con estimación alta y reverente del valor de ellas, con una persuasión firme de que son la verdadera palabra de Dios y de que solo Dios puede capacitarnos para entenderlas, con el deseo de conocer, creer y obedecer la voluntad de Dios,
revelada en ellas, con diligencia y atención al contenido como a la extensión de la misma, con meditación, aplicación, abnegación y oración. ¿Se fijan? Pregunta 159 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Qué elementos deben participar en el derecho al libre examen? No se trata sencillamente de que los soberbios puedan recurrir, o los carnales, al texto bíblico y la Biblia va a entregar sus tesoros así, ¿ya? Con facilidad. No, no es así. Requiere ciertas actitudes el acercamiento a la palabra de Dios. Para que la iluminación del Espíritu Santo actúe, también se deben tener ciertas condiciones en aquel que está leyendo la Escritura. Bueno, como en muchas otras doctrinas reformistas, un asunto deriva en otro, y en este caso, la perspicuidad de las Escrituras derivan en el derecho al libre examen. Pues si la Biblia es destinada a la asamblea, entonces ésta tiene el derecho a estudiarla e interpretarla. Pero el derecho al libre examen no significa derecho a la libre interpretación. La Biblia tiene un solo sentido, y en ese sentido se encuentra o comprende, ese sentido se encuentra o comprende mediante un correcto modo de lectura y exégesis. No solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios, dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, inciso número 7. Vuelvo a leer lo que dice ahí el documento doctrinal inglés. No solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Por ejemplo, debes saber leer. Indudable. La escritura no va a servir de nada si no debes saber leer. Y debes aprender a leer bien. Y tienes que aprender un poco de gramática para entender lo que lees. Y eso tiene que ver con los medios ordinarios. Ya, la comprensión de la escritura requiere entonces que hagas uso de los medios ordinarios. La segunda confesión helvética, que es la famosa confesión suiza, en el capítulo 2 dice: en contraste, nosotros reconocemos como ortodoxa y genuina aquella interpretación de las escrituras que es dable extraer de las escrituras mismas, es decir, de la naturaleza del lenguaje en que fueron asentadas y comparadas a la luz de pasajes semejantes o no, y de muchos otros pasajes más claros, y concuerdan con la regla de fe y de amor, y contribuye mucho a la gloria de Dios y a la salvación del ser humano. Este artículo indicado nos presenta el método interpretativo del siglo XVI y siglo XVII, y por qué no decirlo, que es un método que se mantiene hasta el día de la actualidad, conocido como el método histórico-gramatical. La Biblia se interpreta a sí misma. Las palabras se deben considerar según su sentido normal o simbólico, según el estilo propio de la frase o del libro. Las ideas se aclaran comparando con los pasajes paralelos. Los pasajes oscuros se deben entender según el más claro, etc. Así entonces, el principio de la perspicuidad no está distanciado de una responsable y correcta manera de leer el texto sagrado. El principio de la perspicuidad no exime al creyente de la obligación de leer el texto sagrado de manera responsable y de manera correcta. Así que la doctrina del derecho al libre examen fue revolucionaria en su tiempo y aún podría seguir siéndolo en nuestros tiempos. Pero al mismo tiempo, tal doctrina era riesgosa. Algunos de esos riesgos los hacía notar la curia romana. ¿Por qué? Dijeron lo siguiente, los papistas: siendo así, que la experiencia demuestra que si se permite la circulación de Biblias sagradas en lengua vulgar, sin ningún discernimiento, resultará más mal que bien, por razón del atrevimiento de los hombres. Obsérvese la decisión del obispo o inquisidor sobre el particular, de modo que, según el consejo del párroco, la lectura de las ediciones católicas de la Biblia en lengua vulgar se conceda a los que, en su opinión, no sacaren de esta lectura ningún perjuicio, sino más bien un aumento de fe y de piedad, cuyo permiso recibirá en forma escrita.
Si alguno se atreve a leerla o a tenerla sin este permiso, no puede recibir la absolución de sus pecados, a menos que primero entregue la Biblia al ordinario. La experiencia va a indicar, hermanos, que la preocupación antes señalada, dicha allí por los curas, tenía cierta razón de ser. La Biblia en el idioma común del pueblo dio lugar a múltiples interpretaciones que hasta el día de hoy es causa de miles de sectas y divisiones de la cristiandad. Y esto principalmente en el mundo protestante o evangélico. Sin embargo, eso no niega el hecho de que para los regenerados las escrituras son perpetuas, que las escrituras tienen como destinatario a las comunidades y que cada creyente debe examinar su fe y juzgarla por estas escrituras. Escrituras que deben ser leídas en la comunión de la Iglesia Universal, pero haciendo siempre que ellas sean la regla de fe y conducta. Por último, si bien algunos prelados de Roma tenían una auténtica preocupación que el derecho al libre examen se desbordara y causase mucho mal a la doctrina cristiana, otros muchos prohibían la lectura y estudio de la Biblia porque siendo estas claras al ojo de la fe, se haría notorio que muchas doctrinas y prácticas de la Iglesia papal no eran ni son enseñadas por Cristo ni por sus apóstoles. Y así muchos abandonarían dichas enseñanzas o prácticas y se volverían protestantes, como efectivamente sucedió. Bien, doy tiempo para las preguntas o comentarios que quieran añadir a esta clase. Listo, pastor. Tenemos una pregunta eh, de nuestra hermana Nanita. Dice, un favor, ¿podrían subir la segunda clase a la nube? Ah, no es una pregunta, es una sugerencia. Sí, Mis hermanos, sí, se va a hablar con los hermanos administrativos del ministerio para que se pueda subir las clases. Yo creo que la van a subir en estas semanas. Aprovechemos, mis hermanos, para hacer las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante la mano o puede escribirlo. Creo que todo quedó muy claro, pastor. ya, voy entonces a la aplicación de esta doctrina. Estamos hablando de la perpicuidad de las escrituras. 4 aplicaciones importantes de esta doctrina. 1, como la Biblia es perpicua, corresponde entonces la responsabilidad de dedicarse a la lectura de la misma, con oración, diligencia, meditación y voluntad de vivirla. Ya, no solamente leerla, sino la responsabilidad de leerla con oración. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Necesitamos iluminación del Señor. La pedimos en oración. Debemos leerla con diligencia, no de manera floja o vana. Debemos leerla con meditación y con voluntad de vivir lo que allí se nos enseña. Una segunda aplicación. Corresponde examinar lo que se nos dice en nombre de la Biblia para verificar que dichas cosas son así, leyéndolas nosotros mismos en el texto. Así que a la capilla, al templo, con Biblia en mano. ¿Ya? Con Biblia en mano, ¿para qué? Para examinar, como los nobles bereanos, si esas cosas que estamos escuchando son así. Tercera aplicación de la doctrina. Si bien la escritura es perpicua, eso no implica que toda y cada parte sea fácil de comprender. La Biblia tiene un contexto temporal, tiene un contexto social, tiene un contexto cultural, tiene un contexto lingüístico. Por lo tanto, la recta interpretación del texto
requiere de algunos conocimientos y habilidades, ciertas reglas que nos ayudan a comprender correctamente el texto y que debemos considerarlas. Y una cuarta aplicación de la doctrina de la perpetuidad de las Escrituras es que las Escrituras deben ser examinadas en la comunión de la Iglesia. No porque la Iglesia regule la interpretación del texto, sino porque el Espíritu Santo da el sentido del libro mediante los legítimos maestros y pastores por él establecidos. Y además, porque en la abundancia de hermanos estudiando la Biblia, el Señor va a añadir más sabiduría. Debemos tener la humildad de aceptar que hay hermanos que saben más de la Biblia, que comprenden más de la Biblia que nosotros. Y es muy importante entonces participar juntos en el estudio para edificarnos, como hicieron los hermanos de Berea. Esas serían las 4 aplicaciones de la doctrina que hoy les he compartido. Muy bien, vuelvo a consultar. Si hay alguna pregunta, por favor realícela, porque si no, se ha terminado la clase. Pastor, muchas gracias. Nuestro hermano Carlos pregunta o dice si usted podría repetir la segunda aplicación. Ya. Esa aplicación dice que corresponde a nosotros los creyentes examinar lo que se nos dice en nombre de la Biblia. Nos corresponde examinar lo que se nos dice en nombre de la Biblia para verificar que dichas cosas sean así. Es decir, nos corresponde hacer uso del derecho al libre examen. ¿Ya? Si algún maestro de la iglesia o pastor dijera que no acepta que se le esté revisando lo que él está enseñando, ojo con ello, porque eso significa la negación al derecho al libre examen. Nosotros tenemos un compromiso de creer todo lo que la Biblia dice, no todo lo que la gente enseña. La Biblia es la única regla de fe y conducta para los cristianos de tradición protestante. Bien, si habrá otra pregunta o comentario, algo que aclarar tal vez. Por el momento no hay preguntas. Esperemos un momento a ver si nuestros hermanos están escribiendo o si tienen algunas preguntas. Creo que sería el momento preciso para hacer las preguntas. Pueden levantar la mano también, mis hermanos. ¿Aló? ¿Sí? Sí, Bueno, yo tengo una pregunta para el pastor. Yo estoy haciendo mis devocionales. Esta es mi segunda, ya acabé de comenzar mi segunda lectura de la Biblia. Compré otra Biblia con exégesis, pero no sé si en el momento, si yo debo primero analizar con mi propio discernimiento antes de consultar la exégesis para comparar, o debo irme, o eso me afecta, o consultar primero la exégesis me afecta mi discernimiento personal. Bien, hermana. Cuando yo tuve mi profesor de hermenéutica o exégesis, a mi profesor lo que me pedía era que yo sacara mis propias conclusiones del texto y luego comparara con los comentarios de los más eruditos, ¿ya? Pero que yo sacara mis propias conclusiones del texto. Eh, yo escribí un pequeño librito que trabajo en un grupo de un club que le llamamos el Club Watson, y el pequeño librito se llama Elemental, mi querido Watson. Y en basado en Sherlock Holmes, ese hábil observador, usando las técnicas de la observación en el perímetro de los sucesos, hicimos entonces este pequeño texto para ayudar a los hermanos a tomar el perímetro bíblico y hacer sencillamente observaciones, más que interpretaciones, observaciones. Así que es bueno hacer un devocional eh, sencillamente trabajando en las observaciones, ¿ya? En las observaciones, más que en las interpretaciones.
Ahora, si ya tiene conocimientos de exégesis, de hermenéutica, porque esas son las leyes de la interpretación, la exégesis es la aplicación de la hermenéutica. Si tiene conocimientos de hermenéutica, bueno, avance más. Pero es bueno que usted, en un devocional simple, se dice esto: lo que me dice Dios, 1, lo que le digo yo a Dios, 2. Lo que me dice a Dios, lo que me dice Dios, yo anoto todo lo que entiendo que Dios me dice en el texto, y lo que le digo yo a Dios es una pequeña oración. Es una forma muy fácil de hacer un devocional, y al poner lo que me dice Dios, yo anoto lo que creo que Dios me enseña, y luego lo comparo con lo que dicen los especialistas sobre el texto. Muchas gracias, pastor. Ujú. Pastor, muchísimas gracias por su respuesta. Nuestro hermano David Gómez pide una aclaración con respecto a la clase anterior. Y él dice, ¿la iglesia sale de la Biblia o la Biblia sale de la iglesia? Es la pregunta que él hace. Más que todo por aclarar si la iglesia sale de la Biblia o la Biblia sale de la iglesia. El Espíritu Santo no inspiró a la iglesia. El Espíritu Santo inspiró hombres particulares, no más de 40, para poner por escrito su revelación. No inspiró a la asamblea, inspiró a algunos hermanos. Por lo tanto, la iglesia se beneficia de esos escritos, ¿ya? Y la iglesia en el libro de los Hechos, la iglesia en el libro de los Hechos, son aquellos que han creído la palabra de los apóstoles. Primero está la palabra, luego viene la fe. Como todos nosotros los creyentes hemos llegado a la fe por la palabra dicha por los apóstoles. Por lo tanto, la Biblia fue entregada a individuos particulares, inspirada por medio de ellos, fue dada a la iglesia, y no es que la iglesia nos haya dado la Biblia. La iglesia estudia las escrituras. La iglesia está fundamentada, dice el apóstol Pablo, sobre los apóstoles y los profetas, y la principal piedra, que es Cristo. Sobre la piedra de Cristo, sobre los apóstoles y los profetas, se levanta este templo de Dios llamado la iglesia. Muchísimas gracias, pastor. Aquí también tenemos otra pregunta de nuestro hermano Ricardo Domínguez, que dice, teniendo en cuenta el libre examen y la perspicuidad de las escrituras, ¿hasta qué punto debemos seguir o cuestionar hoy en día las doctrinas ortodoxas en las confesiones históricas? Teniendo en cuenta la perspicuidad de las escrituras, ¿no es cierto?, y el derecho al libre examen, tenemos todo el derecho a cuestionar las confesiones de fe, porque las confesiones de fe son la norma normada por la Iglesia, como explicaba en la clase pasada. Son la norma normada por la Iglesia, pero las confesiones de fe no son la norma normans, no son la norma que norma. Por lo tanto, la norma que norma la fe y la conducta de la Iglesia es la Biblia. La norma normada son las confesiones de fe y los catecismos. Por lo tanto, tenemos todo el derecho a juzgar toda norma normada por una comunidad a la luz de la norma, que es la Biblia. No es la Biblia juzgada por la confesión de fe, sino la confesión de fe es escudriñada a la luz de la Biblia. Muchísimas gracias, pastor. Esperemos a ver si es que hay alguna otra pregunta que tengan los hermanos por ahí. Pueden levantar la mano si es que desean hacer. Pastor, yo tengo una pregunta de manera personal. Me gustaría que usted tal vez pudiera aclarar en cuestión a la diferencia entre la iluminación y la inspiración, y si la iluminación es dada solo para los escogidos o los creyentes.
Ya, a ver, otra vez, hermano, a ver. Primero, la diferencia que hay entre iluminación e E inspiración. inspiración. Ya. La iluminación fue dada solo para los creyentes, para los escogidos, o las personas no escogidas también pueden ser iluminadas por el Espíritu Santo. Ya. La revelación de Dios, no sé, la inspiración, Dios entrega su revelación, una revelación especial que está separada de la revelación general. La revelación general son las huellas de Dios en la creación, en el orden natural. Dios, para que tuviéramos más clara su voluntad y principalmente fuésemos salvos, la revelación general dio paso a una revelación especial de Dios que quedó por escrito. Para que esa revelación quedara fiel, ya, fidedigna, se pudiera mantener lo que llamaríamos que no fuera falible, sino infalible. Dios se encargó de entregar esa verdad para que fuera infalible mediante la inspiración. Él inspiró toda la escritura usando a más de 40 escritores. La iluminación es la obra de Dios en el corazón de los elegidos para que comprendan la revelación que fue entregada por inspiración. La inspiración asegura la fidelidad de la revelación y la iluminación asegura la comprensión de esa revelación. Son dos cosas diferentes. La iluminación asegura la comprensión de la revelación y esa iluminación que Dios da, la da parcialmente a veces, donde incluso algunos han podido ver algo, comprender, discernir, los fariseos, los escribas, algo discernían de las escrituras, aún así no fueron salvados. La iluminación permite comprender las escrituras y la iluminación se lleva a cabo principalmente en los elegidos. ¿Ya? Somos iluminados para que podamos creer. Somos conducidos como de la mano del Señor para que podamos asimilar las verdades reveladas por Dios. En la iluminación podemos comprender de forma salvífica tales cosas. Listo, pastor. Muchísimas gracias por su respuesta. En base a eso, pastor, ¿cómo podríamos entender el libro de Hebreos en el capítulo 6, en el versículo 4, cuando escribe, ¿no? Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios. ¿Cómo podríamos entender en vista de su respuesta a este pasaje, pastor? Ya. Yo veo a David ahí riéndose, ¿ah? ¡Qué encerrona! Dice David. Vamos al texto. Esto requiere una clase aparte, en realidad. ¿Ah? Esto va a requerir una clase aparte. Vamos a Hebreos, me señalaba el capítulo 6, ¿verdad? Sí, 6, versículo 4. Ya, 6. Nuestro tema hoy día tiene que ver con la eh, perspicuidad de las Escrituras. Porque es imposible que los que... No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ahí todo lo otro que se señala después. ¿Por qué quien hizo la pregunta deduce que esta iluminación tiene que ver con la iluminación de las Escrituras? Voy a devolver la pregunta. ¿Por qué usted deduce que esta iluminación es la iluminación de las Escrituras, la comprensión de las Escrituras? Pues yo no me atrevería a decir que esta palabra iluminación esté hablando de la comprensión del texto sagrado.
no veo por dónde pudiera sustentarse eso. Pastor, disculpe, y el versículo 5 que dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿no sería una referencia de las escrituras? Y saborearon además la buena palabra de Dios. ¿No es cierto? No me atrevería a decir que aquí esté hablando de la grafé. Yo creo que está hablando del logo, la palabra. Y el logo, la palabra, recuerda que antes de que pudiera leerse la escritura, ya lo que se hacía era escuchar la palabra. Yo creo que aquí está hablando del logo, no está hablando de la grafé. Si estuviera hablando de la grafé y dijera aquí, en griego, dijera, y saborearon además la buena grafé, estaríamos hablando de la escritura. Yo creo que no estamos hablando de la escritura, estamos hablando del logo, de la palabra oral. Y de ahí a lo demás requeriría una clase aparte. Lo que yo dejo en cuestionamiento es que el texto no creo que esté hablando de la escritura, ¿ya? No creo que esté hablando de la escritura. Lo otro forma parte de otra teología, de otra doctrina, con respecto a si la salvación se pierde o no se pierde, pero no tiene que ver ahora con el ramo. Sí, pastor, muchísimas gracias por su Ahí está respuesta. diciendo, Fran Pacheco acaba de escribirlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Sí, pastor, yo le hacía la pregunta porque un hermano dispensacional me cuestionó con este pasaje y alegaba a él que la salvación sí se perdía, porque este pasaje dice que, que alude a eso, a que se pierda. Entonces, por ahí para poder aclarar. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo que usted se dispone para poder enseñarnos las clases a nombre del Ministerio Paladín de Cristo, a nombre de Academia Paladín. Le damos las gracias a usted, estamos agradecidos con nuestro Dios porque también Él abre estos espacios para que podamos comprender y conocer más de su palabra y lo importante que es este tema de la bibliología. Amados hermanos, también agradecidos con cada uno de ustedes por darse el tiempo y poder asistir a estas clases. Les invitamos a que puedan seguir siendo partícipes de la Academia Paladín, a que puedan compartir con otros hermanos que estén deseosos de conocer más de la doctrina reformada, más de Dios. Les invitamos a que puedan compartir, que puedan matricularse a los cursos, amados hermanos. Pastor, me gustaría que usted pueda despedirnos con una oración para terminar esta sesión. Muy bien. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu intervención en la historia humana a través de la revelación especial. Te damos gracias por haber puesto esa revelación especial por escrito. Te damos gracias, Señor, por haber usado a más de 40 escritores bajo la inspiración de tu Espíritu. Te damos gracias por la iluminación que tu Espíritu hace sobre nosotros, nuestras vidas, nuestras mentes, abriendo nuestro entendimiento para comprender las cosas que nos revelaste en la Escritura. Te pido, Señor, que estos hermanos que estudian en esta academia sean bendecidos con la obra de iluminación de tu Espíritu y que su fe esté firmemente arraigada en las Escrituras, donde está nuestra norma de fe y conducta. Y todas las cosas que no podemos comprender, ayúdanos a entenderlas, Señor. A veces tenemos prisa en comprender cosas que tú, Señor, vas a enseñarlas de manera pausada y tomándote tu respectivo tiempo, porque tiene que ver también con nuestra madurez, Señor. Así que adelanta nuestra madurez, el proceso de nuestra madurez. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que no podría enseñar cosas elevadas debido a la falta de madurez de ellos. Nosotros, Señor, tenemos que tener eso en consideración cuando se trata de comprender tu palabra. No siempre vas a explicarnos todas las cosas que están allí, porque hay un proceso de madurez que tú vas a considerar muy importante
antes de entregarnos verdades que tal vez nuestra inmadurez no sería capaz de soportar bien, Señor. Bendice a todos los estudiantes, los hermanos que participan de este curso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos vemos el Pastor, próximo jueves. muchísimas gracias, pastor. Un gusto. Hasta el próximo jueves. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo allí donde se encuentren.